Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este video trabajando este título, el conjunto de los números naturales. Yo sé que es un título que ya trabajamos en la primera semana, las primeras 2 semanas de clase, pero debemos tener en cuenta de que hubo compañeros de grado sexto que apenas ingresaron en esta última semana, entonces es como una forma de llevarlos al día, tenerlos al nivelarlos al tema en el cual nosotros nos encontramos. Entonces vamos a arrancar con este título y vamos a arrancar por la palabra conjunto, la cual la tengo encerrada desde el inicio del video porque esta palabra, esta definición es muy importante. Apartándonos de los demás, esta definición es muy importante. En su vida académica de primaria, su profesor de matemáticas tuvo que haberles definido este concepto de conjunto. Entonces, así a grosso modo, nosotros podemos recordar de que conjunto es reunir elementos o coleccionar elementos bajo unas características en algo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ampliando, teniendo en cuenta esta definición, extendiéndola a el concepto de los números naturales? Que vamos a hacer una reunión de números bajo unas ciertas características, donde cada elemento es particular, pero en general tienen ciertas propiedades que los hacen comunes para involucrarlos en un conjunto llamado números naturales. Entonces, vamos a empezar por aquí. Los números naturales, el conjunto de números naturales se define con la letra N mayúscula. N mayúscula. Y si lo voy a hacer por extensión, yo puedo arrancar de esta forma. Cuando digo extensión es otra forma de escribir los conjuntos. En primaria ustedes le hacían esto. Un círculo y ustedes ponían sus elementos dentro de un diagrama de Venn, se llamaba en ese momento. Pero por notación, por extensión, la puedo escribir como esta forma, como la que vamos a explicar aquí. Entonces, ¿qué características tiene el conjunto de los números naturales? La primera característica es que arranca siempre en cero. Los números naturales, el conjunto de números naturales siempre arranca en cero. Cero es el primer elemento de este conjunto. Es el menor de los conjuntos, el menor de los elementos. El menor elemento y es el que está al extremo de mi notación de conjunto. Ahora, me dice por definición que el conjunto de números naturales yo siempre le adiciono un elemento. Si yo le adiciono un elemento al 0 me va a dar 1. Si yo le adiciono un elemento al 1 me va a dar 2 y así sucesivamente. Entonces me voy en esta forma: 3, 4, 5, 6, 7 y me puedo extender. Y al extenderme con estos puntos suspensivos, hallo la primera característica que tiene el conjunto de los números naturales, que es ¿cuál? Ser un conjunto infinito. Infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene fin. Yo sé en dónde arranca el primer elemento, que en este caso es 0, pero por este lado no sé dónde va a terminar porque ese conjunto es infinito, tiene un comportamiento infinito. Ahora, recordemos lo que dije previamente antes de escribir esta secuencia de números, que si le adiciono 1, va a salir el otro número natural, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Esta característica me muestra de que el conjunto de números naturales es completamente ordenado. Ordenado. ¿Qué quiere decir? Que prima el orden en él. Es más, esta característica hace de que los números naturales se usen como números ordinales. La definición de números ordinales que nos dice que nos sirven para dar orden. ¿Dónde encuentro yo orden en los números? Ejemplo, Juan ocupa el cuarto puesto en la asignatura de matemáticas. Le estoy dando un número que me indica un puesto de orden en un rendimiento académico. Yo puedo decir que la
torre de la alcaldía de Palmira tiene 8 pisos. Le estoy dando un número que me indica de que hay 8 pisos en ese edificio y eso es orden porque hay un piso 1, un piso 2, un piso 3, un piso 4 hasta llegar al piso 8. Eso me indica a mí orden. Y la otra característica y la principal por la cual nacieron números naturales es para contar. Esto fue la característica principal, que este conjunto nos sirve para contar. Y esta actividad fue el inicio de este conjunto. Solamente analicemos en la historia de nuestra civilización como humanos la necesidad del hombre al inicio de tener que contar cosas, de tener que contar y darles una representación gráfica a lo que estaba contando. Y que empezamos con una serie de símbolos y de situaciones que al final, en este momento, en nuestros días, nos llevan a este conjunto de los números naturales que nos sirve para contar, nos sirve para ordenar y que vamos a verlos enlazados en una serie de operaciones durante este año lectivo. Entonces, debemos tener en cuenta que vamos a trabajar este conjunto. Me falta una última característica. Hay una característica aquí que puedo identificar claramente cada elemento que está involucrado aquí en el conjunto de los números naturales es positivo. Positivo. El único elemento que no tiene una representación como positivo o negativo es el 0, que es considerado neutro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si en alguna de las operaciones que nosotros vamos a realizar durante este curso me llega a dar un número, después de haber resuelto la operación, me llega a dar un número, por ejemplo, menos 10, ese número no existe, no hace parte de los números naturales, entonces está fuera de contexto de lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta eso. El 0 es un elemento neutro dentro del conjunto porque no tiene, es ni negativo ni positivo. Y ya los otros números tienen un comportamiento positivo. Bueno, vamos a arrancar con la operación más básica que podemos encontrar en los números naturales, que es la operación de adición o suma. Recordemos que es una operación que nos permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades donde se agregan, se agrupan o se comparan elementos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a comparar o vamos a agregar números naturales. Pero como operación debemos tener en cuenta que cumple ciertas propiedades, ¿no? Entonces, como la propiedad clausurativa, modulativa, conmutativa y asociativa. Estas propiedades de la suma no son para estudiar, son para aprenderlas y apropiarlas, porque esta clase de detalles son las que lo hacen a uno bueno en esta clase de asignaturas, el conocer estos pequeños detalles. Pero antes de empezar, vamos a hablar de los componentes de la suma, ¿no? Como se dijo previamente en cursos, en semanas anteriores, los elementos de una suma se llaman sumandos. Entonces vamos a verlo claramente en este ejemplo. En este, que lo tengo para la propiedad clausurativa, los sumandos estos son los elementos que se involucran en la suma. Esto sería un sumando. Y el resultado que vamos a obtener lo vamos a llamar suma. Entonces los elementos que se involucran en la operación de suma se llaman sumandos. Y el resultado de la suma lo vamos a llamar suma. Suena redundante, pero así se llama. Entonces vamos a empezar por las propiedades. ¿Qué me dice la teoría de la propiedad clausurativa? Me dice la propiedad clausurativa que si yo sumo dos números naturales, voy a obtener como resultado otro número natural. Y vamos a verlo en este ejemplo. 10.000, ¿puedo considerarlo como un número natural? Claro que sí, es un número natural. Erradamente, algunos estudiantes
consideran de que los números naturales van del 0 al 9, porque como cuando uno hace esa notación de conjunto, por extensión, los lleva hasta ahí, pero no tienen en cuenta que los puntos suspensivos me indican de que él tiene una característica que es infinito, y entonces va a pasar por el 10.000 y sigue más allá. Entonces 10.000, al igual que el 2.500, son números naturales. Ahora, 10.000 y 2.500 serían aquí los sumandos, y si yo los sumo voy a obtener otro número natural. El resultado de esta suma va a ser otro número natural. Si efectúo esta suma perfectamente, yo puedo decir que esto me va a dar 12.500, y 12.500 pertenece a los números naturales. Este símbolo E significa pertenece. Esta respuesta está enmarcada dentro del conjunto de los números naturales. Esa propiedad es muy importante. Ojo, la segunda propiedad que vamos a trabajar es la propiedad modulativa. ¿Qué me dice la teoría de la propiedad modulativa? Me dice que si yo a un número natural le voy a sumar 0, el 0 que no tiene representación de cantidad, me va a dar el mismo número. Entonces, si a 345.280, que es un número natural, sí señor, es un número natural, le voy a sumar 0, que es otro número natural, sí, 0 es otro número natural, me va a dar ¿qué? El mismo número. En este caso, 345.280. Ahora, como tercera propiedad tenemos la propiedad conmutativa. Esta propiedad es más especializada. ¿Qué me dice? Que si yo tengo una suma y cambio el orden de los sumandos, la suma no se va a alterar. Miren esta parte de la igualdad. Aquí me dice que sume 342.500 más 500. Esa suma perfectamente me va a dar 343.000. Y si la veo por este lado, me dice que sume 500 más 342.500. Me va a dar los mismos 343.000. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden de los sumandos no va a alterar la suma. No me la va a alterar. Yo puedo sumar primero el número grande con el pequeño o invertirlos. Igual la suma siempre va a ser la misma. Y la propiedad asociativa me dice que yo puedo asociar de forma diferente los sumandos. Igual la suma no se va a alterar. Solamente observen en este ejemplo. Miren cómo está planteada esta suma y este paréntesis me indica cómo debo hacer la suma previamente. Entonces me dice, este paréntesis me dice, sume primero esto. Si yo a 300 le sumo 100, me va a dar 400. Y si a ese 400 le sumo los 200, me va a dar 600 como respuesta. Ahora, si me voy al otro lado, mire que la asociación es diferente. Me dice, aquí en esta asociación me dice, sume primero lo que está en este paréntesis. Entonces voy a sumarlo. Me dice eso. Sume primero el paréntesis. Lo del paréntesis me dice que 100 más 200 me va a dar 300. Y ahora el resultado de esta asociación con el último sumando. 300 más 300 me va a dar 600. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no importa la forma que yo logre asociar los sumandos involucrados en una suma, el resultado de la suma va a ser el mismo, no se va a alterar. Entonces, este es un breve resumen de las propiedades de la suma. A tener en cuenta, todos los números que yo estoy obteniendo como respuesta en la suma pertenecen a los números naturales, que es el conjunto que estamos trabajando para este año. Bueno, vamos a arrancar una serie de ejemplos para atender esta operación de adición de números naturales. Y vamos a arrancar por el ejemplo más simple. Miren, como en este ejemplo me piden es sumar. Expresamente sumar. ¿Qué voy a sumar? Estos elementos. ¿Cómo se llaman estos elementos? Se llaman sumandos. Recuerden que los elementos que involucran la suma se llaman sumandos. Ahora, ¿cómo es este número?
125.720. ¿Cómo lee este número? 1.420.718. ¿Cómo lee ese número? 345.714. He de recordarle la importancia de saber leer y escribir números. Por experiencias de años anteriores me doy cuenta de que esta es una competencia que está poco desarrollada en algunos estudiantes y hay que tenerla en cuenta para el éxito de lo que vamos a seguir, para lo que vamos a realizar en nuestras clases futuras. Entonces hay que aprender, recordar cómo se leen y cómo se escriben números, y en especial números donde hay más de 6 dígitos. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Porque como vamos a trabajar ejemplos en contexto, por lo general viene en esta clase de números y tenemos que tener en cuenta la naturaleza de comercial que es el colegio y que en algún momento se van a afrontar a estos números, ya sea en la asignatura de comerciales o en la asignatura de contabilidad. Entonces, empecemos por aquí. Esta suma la puedo plantear de otra forma, de la forma tradicional de la que nos enseñaron a nosotros en primaria. Yo también la puedo resolver aplicando las propiedades, por ejemplo la propiedad asociativa. Yo puedo hacer primero esta suma y el resultado de la suma de estos dos sumandos, después sumarla con esta y obtengo el mismo resultado. Pero vamos a hacerlo de la forma tradicional. Entonces, el éxito para la forma tradicional es el orden de escritura de los números. Unidad bajo unidad, decena bajo decena, centena bajo centena de cada número, de esta forma. Entonces tengo a 125.000, perdón, vamos a escribir aquí mejor esto, 125.720. Tengo por acá a 1.420.718 y tengo por acá a 345.714. Como ustedes pueden ver, esto es una suma y pueden ver claramente las unidades de cada número bien alineadas, la decena de cada número, de cada uno de los tres sumandos bien alineada, la centena de cada uno de los tres números bien alineada, y así sucesivamente. Este orden hace de que esta operación sea muy simple. Entonces, empecemos. 8 y 4 me va a dar 12. Y el 1 que me queda lo llevo a la otra columna, a la columna de la decena. Y sigo sumando. 1 más 2, 3, 4 y 1, 5. ¿Sí o no? No llevo nada, porque nomás llego hasta 5. Aquí sumo 7 y 7, 14 y 7, 21. Llevo 2, ese va a ir acá. Ese 2 va a entrar a sumar sobre las unidades de 1000 en esta suma. Entonces, 2 y 5, 7 y 5, 12. Y llevo 1. Ese 1 va a entrar aquí a sumar las decenas de 1000. Entonces me queda 1 y 2, 3, 4, 5 y 4, 9. No llevo nada, no alcanzo a pasar, no llevo nada. Aquí sumo 1 y 4, 5 y 3, 8 y el 1 pasa. ¿Cómo leo el número resultante? Recordemos que yo cuento 6 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mentalmente pongo la palabra millón. Y cuento 3 dígitos, 1, 2, 3 y mentalmente pongo la palabra 1000. Por muy grande que sea el número, eso siempre se cumple. Entonces, leo 1.892.152. Esa es la respuesta. La respuesta es 1.892.152. Y ahí termina mi ejemplo. Bueno, vamos a traer este segundo ejemplo ya en contexto.
Como pueden ver, Juan decidió ir a comprar electrodomésticos en Almacenes El Éxito. Es una simple factura, es algo tan normal como cuando su acudiente va al supermercado y hace compra de víveres y la tirilla al final es una simple suma muy larga. Pero este contexto me lleva a darle respuesta a dos preguntas, que cuando efectúe la operación puedo dar respuesta. Entonces, la primera pregunta me dice, ¿Juan gastó más de 3.500.000 pesos en esta compra? No sabemos, vamos a verificar esa situación. Y la otra es más puntual, ¿cuánto dinero gastó Juan? Entonces, él compró un televisor, un equipo de sonido y una lavadora. Cada electrodoméstico me representa una cifra y cada una de estas cifras se llama sumando. Entonces, recordemos que bajo esta modalidad de solución, el orden debe primar para el éxito de la operación. Entonces, unidades, decenas y centenas bien alineadas, unidad de mil, decena de mil, centena de mil bien alineadas y la unidad de millón que está solita. Entonces, vamos a proceder a sumar. Entonces, primera columna, 9 y 6 me va a dar 15 y llevo una. 9 y 6 me va a dar 15 y llevo una. Ese 1 pasa acá y sigo sumando. Entonces, 1 y 2 me da 3. Y 9 me va a dar 12. Y llevo una. Aquí, 1 y 4, 5 y 9 para 14. Y llevo una. Aquí, 1 y 5 para 6. Y 6 más 9 me va a dar 15. Y llevo una. 1 y 5, 6. Y 3, 9. Y 9, 18. Y llevo una. 1 y 9 me va a dar 10. Y 9, 19. Y 19 más 7 me va a dar 26. Y van 2. 2 y 1, 3. Entonces, me dice, al sumar el valor de cada uno de los electrodomésticos, me da este resultado. ¿Cómo leo ese número? Recuerden, cuento 6 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí pongo mentalmente la palabra millón. 1, 2, 3 y pongo mentalmente la palabra mil. Entonces aquí es 3.685.425. 3.685.425. Ese número automáticamente me da respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuánto dinero gastó Juan? Entonces, respuesta. Juan gastó 3.685.425 pesos. Ahora, la primera pregunta. ¿Juan gastó más de 3,5 millones? Sí. Sí. Gastó, y vuelvo a escribir el número, 3.685.425. Y ahí damos por finalizado este segundo ejemplo en contexto. Bueno, llegamos a un ejemplo 3. En este ejemplo me piden comprobar la igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a comprobar en esta expresión aritmética que la suma del lado izquierdo me va a dar lo mismo que la suma del lado derecho para decir que esto es igual. Necesito comprobar eso. Pero me recomiendan que donde pueda aplicar las propiedades de la suma, las aplique para ir agilizando este procedimiento. Entonces, aquí me va a generar dos situaciones. Mi primera operación es del lado izquierdo y operaciones del lado derecho.
Entonces voy a trabajar con el lado izquierdo primero. Entonces, como me recomiendan que utilice las propiedades para solucionarlo, voy a asociar. Voy a asociar sumandos como yo considere. ¿Para qué? Para agilizar la suma. Para eso sirven las propiedades. Entonces, yo voy a hacer esto. Voy a coger este y este sumando y los voy a trabajar por aparte, y la respuesta de esa suma le sumo 7001 y obtengo la respuesta final para el lado izquierdo. Y el lado derecho, como solamente tiene dos sumandos, pues no hay necesidad de asociar. Entonces vamos a arrancar por efectuar esta asociación. Entonces tengo 125.472 más 134.526. Esa suba la efectúo. Entonces me va a quedar 6 y 2 me va a dar 8. 7 más 2 me va a dar 9. 4 más 5 me va a dar 9. 5 más 4 me va a dar 9. 2 más 3 me va a dar 5. Y 1 más 1 me va a dar 2. ¿Cómo es este número? 259.998. Ahora, a 259.998 le voy a sumar 7.001. Así es el número, 7.001. Y voy a tener la respuesta definitiva para este lado de la igualdad. Entonces tengo por acá 8 y 1, 9. 9. 9. 9 y 7 me va a dar 16. Y va 1. 1 más 5 me va a dar 6. Y 2. Entonces la respuesta por este lado va a ser de 266.999. Ahora vamos a verificar si del otro lado da lo mismo. Entonces, como aquí solamente hay dos sumandos, solamente hago la organización para él. Entonces tengo 198.716 más 68.283. Y verificamos. 6 y 3, 9. 1 y 8, 9. 7 y 2, 9. 8 y 8, 16. Y llevo 1. 1 más 9 me va a dar 10. Y 6, 16. Y llevo 1. 266.999. ¿Qué quiere decir esto? Que la igualdad es correcta, porque al sumar ambos lados de cada igualdad, el resultado va a ser el mismo. Entonces, sí es una igualdad. Y terminamos el ejemplo